Hola amigos y seguidores de Handimo. Hoy vengo a traerles el video de la noticia Petro declara estado de conmoción interior y emergencia económica por crisis en el Catatumbo. Ante la crisis en el Catatumbo, el jefe de Estado confirmó que adoptará medidas para hacerle frente a la problemática humanitaria y de orden público. Tal como lo había anticipado el colombiano, este lunes el presidente Gustavo Petro declaró el estado de conmoción interior y emergencia económica ante la crisis humanitaria y de orden público en la región del Catatumbo, en norte de Santander. A través de su cuenta en la red social X, el primer mandatario respondió a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional ELN y advirtió que han perdido la inteligencia. En esa línea, sostuvo que la revolución solo se puede hacer con el pueblo y sin violencia. Se declara el estado de conmoción interior y el estado de emergencia económica. Espero del Poder Judicial su apoyo. El copamiento militar siempre se desarrollará con la transformación económica de las regiones bajo violencia, manifestó el jefe de Estado. La conmoción interior solo puede declararse en caso de grave perturbación del orden público y cuando se considere que la estabilidad institucional o la convivencia ciudadana no pueda ser atendida con las atribuciones ordinarias de la policía. La conmoción interior puede declararse hasta por 90 días. Aún así, se puede prorrogar máximo 2 veces más, también por 90 días, pero la segunda prórroga debe tener autorización del Congreso. Las facultades que confiere el estado de conmoción interior al gobierno. La declaratoria le da al gobierno facultades adicionales con las que el mandatario podría suspender leyes, restringir el libre movimiento de los ciudadanos por el país, imponer toques de queda, entre otras funciones. Según la Constitución, mediante tal declaración, el gobierno tendrá las facultades estrictamente necesarias para conjurar las causas de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos. Los decretos legislativos que dicte el gobierno podrán suspender las leyes incompatibles con el estado de conmoción y dejarán de regir tan pronto como se declare restablecido el orden público. Para decretarse, el presidente de la República, cualquiera que sea, necesitaría la firma de todos los ministros de su gobierno y la delimitación de si es en todo el país o solo una parte de este, es decir, puede optar por declararla solo en la zona donde se libra la grave situación de violencia. En este caso, el jefe de Estado no precisó el área de declaratoria. En todo caso, declarar el estado de conmoción interior o la emergencia económica son salidas que el gobierno Petro debe poner bajo análisis jurídico ante la Corte Constitucional y como precedente ya está el intento que ya el Alto Tribunal le tumbó en diciembre de 2023 de declarar una emergencia económica, social y ecológica en La Guajira. Por otro lado, la emergencia económica fue una figura que utilizó el expresidente Iván Duque en 2020 por la llegada del COVID-19 y también en la presidencia de Juan Manuel Santos, en 2010, 2015 y 2017, para atender a los damnificados por las lluvias. La crisis migratoria venezolana y el desastre natural de Mocoa, en Putumayo. En el artículo 215 de la Constitución Política se establece que el presidente, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el estado de emergencia por periodos de hasta 30 días en cada caso, que sumados no podrán exceder 90 días en el año calendario. Con esto se da la facultad de dictar decretos con fuerza de ley, destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos. Estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con el estado de emergencia, y podrán, en forma transitoria, establecer nuevos tributos o modificar los existentes. Estos serían los poderes de Petro con el estado de conmoción interior. El presidente Gustavo Petro anunció por Twitter que quiere decretar los estados de conmoción interior y emergencia económica en medio de la sangrienta arremetida del ELN en el Catatumbo. Las dos figuras nunca se han usado juntas en la historia, y la última conmoción interior se decretó hace 17 años. El gobierno aún no ha publicado los decretos, y sus ministros no los conocen aún. La crisis humanitaria desatada por el ELN ha ocasionado entre 60 y 80 muertos, buena parte de ellos asesinatos selectivos que rememoran las peores imágenes del conflicto armado. También ha ocasionado el desplazamiento de 19.000 personas en Cúcuta, Ocaña y la cabecera municipal de Tibú. Las acciones del ELN rompieron la mesa de diálogos con el grupo y generaron un consenso nacional frente a la contundencia con la que debe actuar el Estado. Estas son las principales preguntas que hay acerca del uso de estas figuras que dan más poder al presidente. En términos generales, ¿qué permiten los estados de excepción?
La conmoción interior y la emergencia económica son figuras que están en la Constitución y que eximen al gobierno de ciertos controles para atender hechos extraordinarios. Otros tipos de estado de excepción más radicales son las declaratorias de guerra exterior, por ejemplo. Las dos figuras invocadas por Petru le permiten hacer decretos con fuerza de ley, sin tener que pasar por el Congreso, con el fin de movilizar recursos de manera rápida y tomar medidas de orden público. Los detalles de parte del gobierno han sido mínimos. No son claras sus motivaciones legales, dónde se aplicará, ni qué quiere hacer con ellos. Yo creo que primero hay que esperar que el presidente especifique el tema, dijo la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, en entrevista a la W. ¿Cuál es el proceso para declarar el estado de conmoción y emergencia económica? En el caso del estado de conmoción interior se requiere que exista una perturbación grave del orden público, que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana. Sin embargo, para decretarlo se necesita justificar porque la crisis no puede conjurarse con las atribuciones que ya tiene la policía y barra diagonal o el ejército. La conmoción interior requiere de la aprobación de todo su gabinete para expedir el decreto. En su declaratoria, debe explicar los motivos que constituyen la crisis, que requieren de medidas extraordinarias, y el territorio en el que se aplica. La medida es temporal, de hasta 90 días, prorrogables por 2 periodos iguales, con previa aprobación del Senado. Por su lado, la emergencia económica tiene que decretarse por motivos distintos a los que motivan el estado de conmoción interior. En este caso, se debe justificar en circunstancias que perturben gravemente la economía o el orden social y ecológico. Las circunstancias, además, deben ser sobrevinientes y extraordinarias, es decir, que no eran situaciones previsibles. Para decretarse, el presidente también necesita de la aprobación de sus ministros y el concepto previo del Congreso sobre la conveniencia de la declaratoria. Ambos decretos de estados de excepción tienen control posterior de la Corte Constitucional, igual que los decretos que se expidan una vez las figuras entren en vigencia. Aunque el estado de conmoción interior y emergencia económica pueden coexistir, no pueden justificarse en las mismas causas. No es tan fácil que coexistan, sobre todo por la causa que los motiva, explica Fabio Pulido, abogado constitucionalista. Si el presidente dice que la causa es el orden público y los hechos de violencia, claramente es un estado de conmoción, pero no de emergencia económica, amplía. En este sentido, el presidente no puede utilizar la ola de violencia en el Catatumbo como justificación de ambos decretos. ¿Cuáles son los antecedentes del uso de estas figuras? La conmoción interior ha sido decretada en 7 ocasiones desde la Constitución de 1991. Por ejemplo, el expresidente Álvaro Uribe lo declaró en 2002 cuando se enfrentó a la situación de orden público por la violencia provocada por las guerrillas, en el estreno de su política de seguridad democrática. En ese entonces, se intentó prorrogar el estado de conmoción, pero la Corte Constitucional lo impidió. Uribe también intentó decretar, nuevamente, un estado de conmoción en 2008, cuando la rama judicial declaró el vencimiento de términos de muchos procesos, y ordenó una liberación colectiva de presos. Sin embargo, la Corte tumbó la declaratoria. Para el académico Eduardo Pizarro, de la Universidad Nacional, esta figura del estado de conmoción no ha servido tanto en el país, porque es limitada y arrastra el fantasma de la época de los estados de sitio. El abuso sistemático del estado de sitio desde los años 50 hasta la Constitución de 1991 llevó a su sustitución por una figura que le concede menos facultades al Ejecutivo, más restringido en el tiempo y con mayor control por parte de los órganos judiciales, dice. En cuanto a la declaratoria de emergencias económicas, en los últimos 30 años, se han decretado 7. Fueron en los gobiernos de Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Juan Manuel Santos, Iván Duque y en el gobierno actual. Los últimos 2 estados de emergencia fueron cuando se declaró la emergencia sanitaria y económica por el COVID-19, en el gobierno Duque, y la del gobierno actual, cuando intentó mitigar la crisis humanitaria en La Guajira. En el caso del estado de emergencia decretado por Duque, se tomaron medidas como la creación del Fondo de Mitigación de Emergencias y la prohibición del desalojo de inmuebles que estuvieran en arriendo. En julio de 2023, el presidente Petru decretó un estado de emergencia económica, social y ecológica en el departamento de La Guajira. Lo hizo fundamentándose en una grave crisis humanitaria estructurada en la falta de acceso a los servicios básicos vitales. Con la declaratoria,
el gobierno expidió un paquete de 14 decretos que establecieron, entre otras cosas, medidas para la minería, el acceso a salud, la educación, etc. 3 meses después de la expedición del decreto, la Corte Constitucional los tumbó, aunque difirió sus efectos solamente en lo que tuviera relación con la crisis del agua. El decreto no pasó el examen de sobreviniencia de los hechos. Para la Corte, el cambio climático era una situación previsible. Por lo tanto, no estaba justificada la declaratoria de una emergencia económica. Se amerita un estado de conmoción y una emergencia económica. Sobre el alcance que puedan tener los decretos de conmoción interior y su justificación jurídica puede haber debate. Lo que sí es claro que es que la situación en Catatumbo ha escalado a niveles muy graves de afectación humanitaria. El ELN no ha dado muestras de querer frenar la matanza que han desatado y hay consenso sobre la pertinencia de una solución mediada por la acción militar en esta región. No lo hay acerca de si eso amerita invocar el estado de conmoción. En 6 días, la guerrilla del ELN ha desatado una violencia brutal. Fuentes en la región, que pidieron no ser citadas, hablan de guerrilleros del ELN con lista de personas en manos para asesinar. Por ejemplo, el fin de semana, bajaron a 3 personas, entre ellos a un menor de edad, y los mataron. Los amarraron con alambre y les dispararon. Es una violencia que no se veía desde la incursión paramilitar, dice una fuente. El secretario de Paz de la Gobernación de Norte de Santander, Luis Fernando Niño, le dijo a La Silla que la mayoría de esa violencia ha sido selectiva. Hasta este lunes, Niño dice que solo tenían información sobre 5 enfrentamientos entre el Frente 33 de las disidencias de las FARC y el ELN. Quiere decir que la mayoría de la violencia se ha dirigido contra civiles desarmados. Los reportes de afectaciones humanitarias dan cuenta de entre 60 y 80 personas asesinadas, entre ellos firmantes de paz, líderes sociales y civiles. De acuerdo a reportes del ejército, en 6 días la cifra de desplazados de esta región ha aumentado hasta 19.000 personas, que están refugiadas en Cúcuta, Ocaña y Tibú. Me parece que en esta situación, esta medida brinda herramientas en seguridad y justicia, dice Gerson Arias, investigador de la Fundación Ideas para la Paz FIP. Para él, al margen de las discusiones jurídicas, la conmoción interior sí permitiría llevar capacidades y agilizar la respuesta del Estado en el escenario actual que enfrenta el Catatumbo. Arias dice que un estado de conmoción interior debe fortalecer las capacidades de la fuerza pública, como tener más hombres, más tecnología y poder establecer ciertas restricciones en la región. Pero también debe movilizar mayor capacidad de la justicia, como jueces y fiscales. Hay herramientas habituales, pero no con la rapidez con la que tenemos que actuar para que la gente confíe en el Estado y que se puedan generar acciones, dice. El estudio sobre si se necesita un estado de emergencia económica es más complejo. Pero, para una fuente militar consultada, que pidió no ser citada, la medida podría ayudar a llevar más recursos a la fuerza pública que tiene un presupuesto limitado y con muchos frentes de confrontación abiertos a lo largo del país. Sin embargo, como el presidente no puede amarrarlo a los mismos hechos que utilice en el decreto de estado de conmoción, su justificación es más difícil. El constitucionalista Pulido explica que utilizar causas derivadas de la violencia en el Catatumbo es una base débil para justificar la emergencia económica. Por ejemplo, decir que se justifica porque hubo desplazamiento, también haría parte de la conmoción interior, no de la emergencia económica, dice. De hecho, con la conmoción también se pueden redireccionar recursos. Además, al gobierno Petro ya se le cayó una emergencia económica en la Corte Constitucional porque los hechos que utilizó para justificar la emergencia no eran sobrevinientes, y porque no pudo argumentar porque los mecanismos existentes no servían para reparar la crisis. En términos militares, ¿qué permite el estado de conmoción interior? Hasta ahora es una discusión abstracta porque no hay detalles de los decretos. Pero sí hay luces sobre lo que necesita la fuerza pública y también de las restricciones que tendrán, pues un estado de conmoción no implica una carta libre para el actuar de los militares. De acuerdo con la ley, cualquier estado de excepción, como el de conmoción interior, tiene prohibido suspender los derechos humanos y las libertades fundamentales, interrumpir el normal funcionamiento de las ramas del poder público y de los órganos del Estado, suprimir y modificar las funciones básicas de acusación y juzgamiento. Es decir, que los militares no pueden realizar operaciones que pongan en riesgo los derechos humanos de la población en medio de la guerra, no pueden asumir funciones de otras ramas del poder y acumular poder, ni pueden hacer juicios sumarios.
Una restricción clara a los excesos que se cometieron durante los estados de sitio antes de la Constitución del 91. Pero, el estado de conmoción sí puede agilizar trámites y canales interinstitucionales para una respuesta contundente de la fuerza pública. Además, permite generar restricciones de movilidad como toques de queda en la noche, tomar medidas para cerrar la frontera y su espacio aéreo, y restringir el espacio electromagnético para impactar las comunicaciones de los grupos armados y tecnología que usan como drones. No veo otra medida. Si uno va para la zona de frontera del Catatumbo, en solo ese pedacito, hay 500 integrantes del Frente 33 de las disidencias y podríamos tener la mitad del Frente Nororiental del ELN, que tiene en total unos 2.000 hombres. Es decir, la amenaza puede ser perfectamente de unos 1.500 hombres de grupos criminales. Allí la fuerza pública puede tener alrededor de 1.800 a 2.000 hombres. Lo complicado es que aquí no se define hombre a hombre, sino cuáles son las capacidades que tenemos, dice Arias de la FIP. Para él, es clave entonces que si se decreta la conmoción interior ayude a movilizar recursos para tener más horas de vuelo para operar, tener más drones, controlar mucho más las vías principales de Cúcuta, Ocaña y Tibú, y poder volver la información de inteligencia a operaciones contundentes contra los grupos armados. Lo otro es justicia. Se pueden generar medidas para que la justicia empiece a judicializar todo lo que está pasando con más fiscales y jueces en el territorio. Que la gente que fue desplazada le den justicia. No es que se vaya a capturar a la gente, pero sí que haya procesos y que se mejoren los canales entre la fuerza pública y la fiscalía, por ejemplo, dice Arias. Para otros expertos, como Elizabeth Dickinson, del International Crisis Group, no es claro cómo la medida de un estado de conmoción puede hacer frente a las dificultades que enfrenta la acción militar en la región. En cuanto a la conmoción interior, la verdad no veo por qué se necesita, porque hay todas las herramientas que ya están en las facultades del presidente. La pregunta es, ¿qué van a hacer? Si hay planes que ameritan esa medida, pues deberían explicarlo al país, para tener claro cuál es la intención, dice Dickinson. ¿Qué permite la emergencia económica? La ley señala dos facultades concretas: establecer nuevos impuestos o modificar los que existen, suspendiendo el principio de que no se pueden crear tributos sin la aprobación del Congreso. Estas modificaciones deben estar dirigidas de manera directa y específica a la crisis que se intenta resolver. Por eso, el gobierno no puede, en ningún caso, aprobar una reforma tributaria general con implicaciones nacionales. Por ejemplo, es inconstitucional ordenar la disminución de la tasa de renta de las empresas, una propuesta del gobierno Petro, con el argumento de que es indispensable para solucionar la crisis humanitaria en el Catatumbo. En la práctica, la principal facultad de la emergencia económica es permitir un traslado más rápido de recursos del presupuesto general para atender la crisis, según el exministro de Hacienda, el economista José Manuel Restrepo. Es decir, suspende temporalmente los requisitos ordinarios para que el gobierno mueva plata. Esa facilidad para mover recursos es clave para financiar a corto plazo las operaciones del ejército. Las fuerzas militares tienen escasez de recursos. Sus capacidades no alcanzan para controlar la cantidad de frentes de batalla que tienen abiertos en el país, dice Elizabeth Dickinson, del Crisis Group. Pero, para Dickinson, estas medidas no resolverán las inversiones que necesita el ejército para reclutar más soldados, o mejorar su flota de aviones, que son temas a largo plazo. La emergencia económica también le permite al gobierno transferirles más recursos a la Gobernación de Norte de Santander y la Alcaldía de Cúcuta, que están atendiendo a la población desplazada del Catatumbo. Los tres grandes focos de desplazados se encuentran en Cúcuta, Ocaña y la cabecera municipal de Tibú. Para el exministro Restrepo es poco viable que el gobierno Petro pueda justificar la suspensión de la regla fiscal, el instrumento legal que limita el gasto público, para contener la crisis. Este es uno de los temores de la oposición. No es clara la correspondencia entre suspender la regla fiscal y beneficiar al Catatumbo. El gobierno puede estirar la cuerda en esa dirección, pero su tránsito por la Corte Constitucional sería muy difícil, advierte. ¿Cómo ha sido la reacción ante el anuncio del presidente? La oposición se ha puesto en guardia, alertando que Petro puede imponer medidas autoritarias, o aprovechar y sacar lo que no ha podido por el Congreso. Uno espera que los decretos sirvan, en efecto, para agilizar procesos y atender la emergencia humanitaria. Mi temor es que se utilicen para otros propósitos, sobre todo de tipo económico, dice el representante a la Cámara por Norte de Santander, Juan Felipe Corzo, del Centro Democrático.
Corso se refiere al hueco presupuestal que tiene el gobierno para el 2025. Para llenarlo, el gobierno necesita una nueva reforma tributaria o una ley de financiamiento. Pero, como lo señala el exministro Restrepo, la Constitución y la ley prevén esos riesgos de abuso. La Corte Constitucional, o el Congreso, pueden revocar un intento por el estilo. Frente a las supuestas medidas autoritarias, como la suspensión de las elecciones del 2026, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, respondió con contundencia. Dejen de seguir hablando pendejadas. Piensen en el país antes de inventarse teorías de ciencia ficción, respondió en una entrevista a los Daniels frente al tema. Por otro lado, la bancada del Pacto Histórico se ha alineado con las justificaciones del presidente para declarar las medidas. La oposición siempre ha jugado al catastrofismo. Colombia tiene una institucionalidad fuerte y los controles debidos para estas situaciones. Pretenden hacer invivible la República, dice la senadora Clara López, del Pacto Histórico. Finalmente, los ministros están guardando prudencia a la espera de la publicación de los decretos y las instrucciones del presidente. Antes de irte, déjame un comentario con tu opinión sobre este tema y recuerda compartir este video para llegar a más personas. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube. Hasta la próxima.